Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría de estos autores. Vamos con este libro maravilloso ahora de un poquito de Aldous Huxley. Viejo muere el cisne. Es como una novela. Narra como Jeremy Poindexter, intelectual británico, llega a Los Ángeles, contratado por Joseph Anton Stoite, millonario estadounidense, para evaluar y tasar unos manuscritos antiquísimos de una familia noble que decidió venderlos por falta de dinero. En el extravagante castillo también se encuentran como huéspedes y trabajadores permanentes de Stoite, el doctor obispo y su ayudante, Peter Bond, que trabajaban en conseguir la prolongación de la vida humana, Virginia Mausiple, una hermosa muchacha, y William Procter, un anciano escritor en quien Huxley se desdobla. Viejo muere el cisne. The woods decay and fall. The vapors whip their burden to the ground. Man comes and tills the field and lies beneath, and alter many a summer dies the swan. Tennyson. Los bosques se marchitan y decaen, impregnan el bajo, con su aroma el suelo, el hombre la rotura y el yace, y luego de los años muere el cisne. Primera parte. Todo ello se había arreglado telegráficamente. Jeremías Poindexter había de buscar a un chofer negro con uniforme gris y un clavel en el ojal, y el chofer negro tenía que buscar a un inglés de mediana edad que llevaba en la mano las obras poéticas de Wordsworth. A pesar de la muchedumbre que llenaba la estación, se encontraron sin dificultad el chofer del señor Stoyle, el señor Poindexter. Jeremías asintió con la cabeza y con el Wordsworth en una mano, el paraguas en la otra, extendió a medida los brazos con el gesto del pobre maniquí, que plenamente consciente de sus defectos y echándoles a cosa de broma, muestra una figura deplorable acentuada por un traje ridículo. Pobre cosa parecía querer dar a entender, pero este soy yo. Una especie de menosprecio defensivo y, por decirlo así, profiláctico había llegado a constituir hábito en él. Solía recurrir a él en todo género de ocasiones. De repente una nueva idea le vino a las mientes. Comenzó a dudar con ansiedad si en aquel democrático Far West de los americanos sería cosa de estrechar la mano al chofer, especialmente cuando se trataba de un negro, solo para demostrar que no se las daba de puka sahib. Aun cuando el propio país llevara a cuestas de carga del hombre blanco, al fin se decidió por no hacer nada, o para ser más exacto, se vio forzado a tomar tal decisión como de costumbre, según se dijo a sí mismo, sintiendo un insano placer a reconocer su menguada cortedad. Mientras él titubeaba lo que haría, se quitó el negro la gorra, y extremando la actitud del negro servidor de antaño, se inclinó, sonrió mostrando los dientes y dijo: «Bienvenido a Los Ángeles, Seo Poindexter». Y luego, pasando el patético tono de su voz de lo dramático a lo confidencial, yo lo hubiera conocido por la voz: «Seo Poindexter, aunque usted no hubiera llevado el libro». Jeremías rió un tanto incómodo. Una semana en América había bastado a darle conciencia de aquella su voz. Era un producto del Trinity College de Cambridge de 10 años antes de la guerra, y su aflautada delgadez rememoraba el canto de vísperas de una catedral inglesa. En Inglaterra nadie reparaba especialmente en tal cosa. Jamás se había visto obligado a chancearse de ella como se había visto obligado a hacer en defensa propia, con su aspecto o su edad, por ejemplo. Aquí en América las cosas sucedían de una manera diferente. Le bastaba pedir una taza de café o preguntar por el lavado, que tampoco se llamaba lavado en este país desconcertante, para que la gente le mirara fijamente con tan atenta cuán divertida curiosidad, como si miraran a un fenómeno en un parque de atracciones. No había sido por demás agradable que dijéramos: «¿Dónde está el mozo?», dijo con aire inquieto por cambiar de tema. Algunos minutos después estaban en el camino, mecido en el asiento trasero del coche, y por lo que parecía fuera del alcance de la conversación del chofer, Jeremías Poindexter se abandonó al placer de la contemplación. La California del Sur rodaba ante las ventanillas. Lo único que había que hacer por su parte era mantener los ojos abiertos. La primera cosa que se presentó a ellos fue un barrio bajo de africanos y filipinos, japoneses y mexicanos, que de
permutaciones y combinaciones de negro, amarillo y tostado. ¡Qué complicación de bastardeos! Y qué bonitas las muchachas con su indumentaria de seda artificial. Damas negras vestidas de blanca muselina. Su verso favorito del preludio. Se sonrió a sí mismo. En el interín, el barrio bajo se había trocado en los elevados edificios de un barrio comercial. La población fue adquiriendo un tinte más caucásico. En cada esquina había una botica. Los vendedores de periódicos voceaban el avance de Franco sobre Barcelona. La mayor parte de las muchachas caminaban, al parecer absortas en silenciosa plegaria. Pero por lo que supo, pensando lo mejor, no era más que goma lo que incesantemente rumiaban. Goma, que no Dios. Luego de repente el coche se hundió en un túnel para surgir después en otro mundo. Mundo suburbano, vasto y desasiado, con estaciones de benzina y postes anunciadores, de casas bajas en medio de jardines, de solares y desperdicios de papel, de alguna que otra tienda, edificios con oficinas y iglesias metodistas primitivas, construidas, cosa verdaderamente sorprendente, al estilo de la Cartuja de Granada, iglesias católicas semejantes a la Catedral de Canterbury, sinagogas disfrazadas de Hagia Sofía, iglesias de la ciencia cristiana, con columnas y frontones que les daban apariencia de bancos. Era un día de invierno y la hora mañanera, pero el sol lucía brillantemente en un cielo limpio de nubes. El coche rodaba hacia el oeste y el sol, cayendo oblicuamente desde atrás, conforme avanzaban, iluminaba cada edificio, cada letrero luminoso, cada poste anunciador, como si fuera un reflector, cual si tuviera el deliberado propósito de mostrar al recién llegado cuando había de ver. Comidas, cócteles, abierto por la noche, Malta, Jumbo. Haz las cosas, ve a todos sitios con nafta superior con sol. En el Panteón Beverly, excelentes funerales preciosos módicos. El automóvil siguió velozmente adelante, y ahora en medio de un solar había un restaurante que afectaba la forma de un perro de presa sentado, la entrada entre las patas delanteras y los ojos iluminados. Somorfo, murmuró para sí Jeremías Pordage, y repitió Somorfo. Tenía el gusto erudito de las palabras. El perro de presa pasó como un cohete. Astrología, numerología, lecturas psíquicas. Id en vuestro coche por Nutburgers. ¿Sabe Dios qué serían? Determinó que a la primera oportunidad que tuviera adquiriría uno, un Nutburgers y una Malta Jumbo. Deteneos aquí por nafta Super Consul. Para sorpresa suya, el chofer se detuvo. 10 galones de Super, ordenó luego, volviéndose a Jeremías. Esta es nuestra compañía, añadió. Else Stoyle es el presidente. Luego señaló un poste anunciador que al otro lado de la calle había. Prestamos en metálico en 15 minutos, leyó Jeremías. Consultad la corporación financiera del servicio comunal. Esa es otra de las nuestras, dijo el chofer con orgullo. Continuaron la carrera, descompuesto por el dolor como el de una Magdalena. Se asomó en un anuncio gigantesco el rostro de una hermosa joven. Novela destruida, proclamaba el anuncio. La ciencia prueba que el 73% de los adultos padecen de halitosis. En la hora del dolor, permitid que el Panteón Beverly sea vuestro amigo. Afeites, permanentes, manicura, clínica de belleza Betty. La puerta del lado de la clínica de belleza era una oficina de Western Union. El telegrama para su madre, cielos. Por poco se le olvida. Jeremías se inclinó hacia adelante y en el tono de disculpa que acostumbraba cuando se dirigía a los sirvientes, pidió al chofer que se detuviera un momento. El automóvil hizo alto, con expresión preocupada en su semblante de conejo. Jeremías se apeó y atravesó la cerca apresurada, internándose en la oficina. Señora de Pordage, las Araucarias, Wapping, Inglaterra, escribió, sonriendo un tanto mientras lo hacía. El exquisito absurdo de aquellas señas era su permanente manantial de diversión. Las Araucarias, Wapping. Cuando su madre compró la casa, quiso cambiarle el nombre por ser demasiado llamamente clase media, demasiado semejante a un chiste de Hilary Belloc. Pero en eso consiste precisamente su belleza, había protestado él. En eso está su encanto. Y había procurado hacerlo comprender cuán perfectamente les caería bien en un lugar que tales señales tenía. La incongruencia deliciosamente cómica que existía entre el nombre de la casa y sus ocupantes. Qué trastornada coincidencia no sería que la antigua amiga de Oscar Wilde,
La ocurrente y culta señora de Portage escribiera sus chispeantes cartas desde las Araucarias, y que las mismas Araucarias, tengas en cuenta, de Joaquín, procedieron las obras, mezcolanza de erudición y ingenio curiosamente ratificado, que habían proporcionado reputación a su hijo. La señora de Portage había comprendido casi al instante a dónde iba al parar. Gracias a Dios no era necesario esforzarse en delimitar puntos cuando con ella se trataba. Podía uno hablarle enteramente insinuaciones y anacolutos. Se podía confiar en su inteligencia. Las Araucarias se habían quedado en las Araucarias. Luego que hubo escrito la dirección, Jeremías Portage hizo una pausa. Frunció las cejas pensativo e inició el gesto de que era familiar de morder el lápiz, solo para encontrar, con desconcierto por su parte, que aquel lápiz tenía una contera de cobre y se hallaba sujeto a una cadena. Señora de Portage, las Araucarias, Joaquín, Inglaterra, leyó en voz alta, con la esperanza de que las palabras le inspiraran para componer el adecuado y perfecto mensaje. El mensaje que su madre esperaría recibir de él, tierno al par que ingenioso, cargado de una genuina devoción irónicamente expresada en el que reconociera el dominio maternal, al mismo tiempo que lo echaba a la chanza, a fin de que la anciana señora salvara su conciencia, simulándose a su hijo perfectamente libre y a sí misma la menos tiránica de las madres. No era cosa fácil, especialmente con el lápiz sujeto a la cadena. Después de varias abortadas tentativas, y aunque considerándolo definitivamente insatisfactorio, se decidió con este clima subtropical romperé voto respecto a ropa interior. Stop. Desearía estuvieras aquí por mí, no por ti. Por apenas si podrías apreciar este inacabado Bournemouth indefinitivamente amplificado. Stop. ¿Inacabado qué?, preguntó la joven del otro lado del mostrador. Bournemouth, deletreó Jeremías. Sonrió. Tras de las lentes bifocales de los anteojos, sus ojos azules parpadearon y con un gesto de que era inconsciente por completo, pero que solía hacer cuando estaba a punto de lanzar una de sus ocurrencias. Se palpó la calva en la cima de la cabeza. ¿Comprende usted? Es el Bourne, al que no va un viajero alguno, si es que puede evitarlo. La muchacha lo miró completamente en blanco. Luego, infiriendo por la expresión de su rostro que había dicho algo chocante, y recordando que la divisa de la Western Union era fineza en el servicio, le concedió la radiante sonrisa que nuestro buen amigo esperaba sin duda, y continuó leyendo. Espero te diviertas en Grass Stop, ternuras, Jeremías. Era un mensaje caro, pero afortunadamente, según reflexionó mientras se sacaba del bolsillo la cartera, el señor Stoitel lo pagaba no con creces. 3 meses de trabajo, $6,000. Así es que maldito lo que importaban los gastos. Volvió al coche y continuaron el viaje. Corrieron milla tras milla y las casas suburbanas, las estaciones de bencina, los solares, las iglesias, las tiendas fueron con ellos continuamente, sin término. A derecha y izquierda, entre palmeras o pimenteros o acacias, las calles del enorme distrito residencial reculaban hasta desvanecerse. Comidas de categoría, cucuruchos kilométricos de Jesús nos salva, hamburgueses. Una vez más las luces del tráfico se tornaron rojas. Un vendedor de periódicos se llegó a la ventanilla. Franco anuncia avances en Cataluña. Jeremías leyó y se volvió al otro lado. El horror en el mundo había llegado a tal extremo que para él se había hecho sencillamente fastidioso. Del automóvil parado delante de ellos descendieron 2 señoras de edad, ambas de blancos cabellos ondulados a la permanente, ambas con pantalones carmesí y conduciendo cada una de ellas un Fox Terrier de York. Los perros fueron depositados al pie del poste luminoso. Antes de que los animales se hubieran decidido a hacer uso excusado momento, se habían cambiado las señales. El negro puso en primera velocidad y arrancó hacia adelante, hacia lo futuro. Jeremías iba pensando en su madre. Para desazón suya, ella también tenía un Fox Terrier de York. Licores finos, ida a la iglesia y sentíos mejor durante la semana. Lo bueno para los negocios es bueno para ti. Otra figura somorfa hizo su aparición, esta vez en la oficina de un agente de fincas con forma de esfinge egipcia. Jesús vendrá pronto. Tú también tendrás permanente juventud usando los sostenes Trillporn, Panteón Beverly, el cementerio que es diferente.
con la misma expresión triunfante que asumirá el gato con botas al enumerar las posesiones del marqués de Carabas. El negro se volvió lanzando una mirada por encima del hombre a Jeremías, extendió la mano señalando el poste anunciador y dijo: «Eso es nuestro también. ¿Se refiere usted al Panteón Beverly?». El hombre asintió con la cabeza. «El más hermoso cementerio del mundo, me parece a mí», dijo, y después de un momento de pausa agregó: «Quizá a usted le gustaría verlo, casi que nos viene de paso». «Tendría mucho gusto», dijo Jeremías con condescendencia de clase superior inglesa, mas sintiendo luego que debería manifestar su aquiescencia con un tanto más de calor y más democráticamente. Se aclaró la garganta y, con el deliberado propósito de reproducir la lengua vernácula local, agregó que sería macanudo. Pronunciada con voz del Trinity College de Cambridge, la palabra resultó tan falta de naturalidad que se sonrojó desconcertado. Por fortuna el chofer se hallaba harto atareado con el tránsito para notarlo. Torcieron a la derecha, pasaron velozmente por un templo Rosacruz, pasaron por 2 tamborileras mayores y los 2 anuncios más del Panteón Beverly. Cuando giraron a la izquierda por la avenida Sunset, Jeremías vislumbró a un joven que iba de compras en traje de baño azul hortensia sin tirantes, rizos platinados y chaqueta de piel de pelo negro. Después ella también se hundió en el pasado. El presente era un camino que se extendía al pie de una línea de escarpadas colinas, camino flanqueando por tiendecitas de apariencia cara, de restaurantes, de cabaretes con las maderas cerradas en defensa de los rayos solares, de oficinas y casas de huéspedes. A poco todos ellos habían hallado su lugar irrevocable. Un poste proclamó que se hallaban traspasando los límites ciudadanos de las colinas Beverly. Los alrededores cambiaron de aspecto. El camino se vio flanqueado por los jardines de un barrio de ricas residencias. Por entre los árboles, Jeremías vio fachadas de casas perfectamente nuevas, casi todas de buen gusto. Remedos elegantes e ingeniosos de casas solariegas de Lutyens, de pequeños Trianones, de Monticelos, parodias festivas de las solemnes máquinas para vivir de la Corbusier, fantásticas adaptaciones mexicanas de mexicanas haciendas y granjas de Nueva Inglaterra. Volvieron a la derecha. Enormes palmeras se alineaban a 2 lados del camino. Bajo la luz solar, una enorme masa de Mesembrianthemum llameaba con intenso resplandor magenta. Las casas se sucedían unas a otras, semejantes a pabellones de alguna interminable exposición internacional. Gloucestershire seguía en Andalucía y esta daba lugar sucesivamente a Tureña y a Oaxaca, a Düsseldorf y a Massachusetts. «Esa es la casa de Harold Lloyd», dijo el chofer indicando una especie de jardines Beverly. «Y esa es la de Charlie Chaplin y aquella de la Pig Fair». El camino comenzó a subir vertiginosamente. El chofer señaló al otro lado de un modo de golfo sombrío, hacia algo que tenía el aspecto de un convento de lamas tibetanos en la colina opuesta. «Allí es donde vive Ginger Rogers». «Sí, Seo», dijo, cabeceando con aire de triunfo mientras giraba el volante. 5 o 6 giros más condujeron al automóvil a la cima de la colina. Detrás, abajo estaba la llanura en la cual se extendía la ciudad indefinitivamente hasta esfumarse en la rosada bruma. Delante, a uno y a otros lados, se sucedían las montañas, loma tras loma, hasta donde la vista alcanzaba. ¿Cuál deseaba Escocia? Baco abajo el desierto, cielo azul. El coche dobló un esquinazo de roca anaranjada y allí mismo, de improviso, sobre una cima que hasta entonces había permanecido oculta a la vista, apareció un enorme letrero luminoso con las palabras «Panteón Beverly, el cementerio de personalidad», escritas con tubos de gas neón de a 2 metros, y encima, sobre la misma cresta, es una reproducción a toda escala de torre inclinada de Pisa, solo que esta no se inclinaba. «¿Ve usted eso?», dijo el negro con acento solemne. «Esa es la torre de la resurrección. $200,000, eso cuesta». Sí, sé. Hablaba de un modo enfático. Uno se sentía inclinado a creer que todo el dinero había salido de su bolsillo. Capítulo 2. 1 hora después iban otra vez de camino, luego de haberlo visto todo, prados rampantes que semejaban verdes oasis en la desolación de la montaña, sotos de árboles, lápidas entre hierba, el cementerio de animales favoritos, con su grupo escultórico de mármol según dignidad e imprudencia,
de Lancer, la capilla del poeta, reproducción en miniatura de la Santísima Trinidad de Stratford de la Avon, completada con la tumba de Shakespeare y un servicio de 24 horas de música de órgano ejecutada automáticamente por el Wiltshire Perpetuo y emitido mediante altavoces ocultos por todo el cementerio. Luego, saliendo de la sacristía, el camarín de la novia, pues de la capilla podía uno salir tanto desposado como camino de la tumba. El camarín de la novia que acababa de redecorarse, según dijo el chofer, al estilo del boudoir de Norma Shearer en María Antonieta, y contiguo al camarín de la novia, el exquisito vestíbulo de las cenizas, de mármol negro, que conducía al crematorio donde había 3 modernísimos hornos mortuorios de petróleo, constantemente ardiendo y prestos para cualquier caso, acompañados por donde quiera que iban de los trémolos del Wiltshire Perpetuo. Fueron después a ver la Torre de la Resurrección, aunque solo por su parte exterior, pues que daba vida a las oficinas ejecutivas de la Corporación de Cementerios de la Costa Occidental. Luego, el Rincón de los Niños con las estatuas de Peter Pan y el Niño Jesús, los grupos escultóricos de niños de alabastro que jugaban con conejillos de bronce, el estanque de los lirios y un aparato que llevaba por nombre la fuente de la música del arco iris y del que emanaban simultáneamente agua, luces de color y ineludibles acentos de Wiltshire Perpetuo. Luego, en rápida sucesión, el Jardín del Reposo, el pequeño Taj Mahal, el osario del mundo antiguo y reservado por el chofer para lo último, como prueba final y apotética de la gloria de su principal, el mismísimo Panteón. Jeremías se preguntaba a sí mismo si era posible que un objeto tal existiese. Evidentemente no era probable. El Panteón Beverly carecía de toda verosimilitud. Era algo más allá de sus poderes de invención. El que la idea del mismo estuviera ahora en su mente probaba, en consecuencia, que tenía que haberlo visto. Cerró los ojos al paisaje y rememoró los detalles de aquella increíble realidad. La arquitectura exterior estructurada según el modelo de la Toteninsel de Boenklin, el vestíbulo circular, el duplicado de Levasseur de Rodin, iluminado por un torrente rosado de luz indirecta, aquellas sus escalinatas de mármol negro, el columbario de 7 pisos, las interminables galerías, tongada sobre tongada, de lapidadas tumbas, las urnas broncíneas y argentinas de los incinerados, que semejaban atléticos trofeos, las ventanas de vidrios de colores a lo Burne Jones, el texto de las inscripciones en marmorios pergaminos, el Wiltshire Perpetuo que canturreaba en todos los pisos. La escultura, aquello era lo más difícil de creer, reflexionaba Jeremías con los párpados entornados. La escultura de ubicuidad semejante a la del Wiltshire, estatuas por donde quiera que volvía uno los ojos, centenares de ellas compradas al por mayor, adivinaba uno, en alguna empresa de albañilería monumental de Carrara o Pietrasanta, todas desnudas, todas femeninas, todas exuberantemente núbiles. El género de estatua que no extrañaría a uno ver en la sala de recibir de un burdel de alto rango de Río de Janeiro. ¡Oh muerte!, clamaba un marmoreo pergamino a la entrada de cada galería. ¿Dónde está tu aguijón? De manera muda, pero elocuente, las estatuas daban una réplica tranquilizadora. Estatuas de señoritas sin otra cosa que cinturones incrustados con realismo a lo Bernini en la carne del fino mármol. Estatuas de señoritas acurrucadas, señoritas con las manos en actitud pudorosa, señoritas desperezándose, retorciéndose, calipigiosamente agachadas para atarse las sandalias, reclinadas, señoritas con palomas, con panteras, con otras señoritas de ojos vueltos hacia el cielo como expresando el despertar del alma. Yo soy la resurrección y la vida, proclamaban los pergaminos. El Señor es mi pastor, de nada, por lo tanto, habré de menesterer. Nada, ni siquiera Wiltshire, ni siquiera muchachas con cinturones de apretadas hebillas. La muerte es absorbida por la victoria, no ya la victoria del espíritu, sino del cuerpo bien alimentado, perennemente joven, inmortalmente atlético, infatigablemente sexual. En el paraíso muslímico ha habido copulaciones de 6 siglos de duración. En este nuevo cielo cristiano, sin duda, el progreso habría elevado en el periodo hasta un milenio y añadido los goces de tenis perdurable, del golf y la natación eternos.
Al momento comenzó el coche a descender. Jeremías abrió nuevamente los ojos y vio que habían llegado al extremo de la cadena de colinas entre las que se había construido el panteón. Por debajo se extendía una gran llanura de color leonado, moteado de manchas verdes y salpicada de casitas blancas. En su más lejana orilla, 20 o 30 kilómetros a lo lejos, cadenas de montañas rosadas bordeaban el horizonte. ¿Qué es eso?, preguntó Jeremías. El Valle de San Fernando, contestó el chofer, y señalando a una distancia media. Allí es donde vive Groucho Marx, dijo. Sí, sé, Y al pie de la colina, tomó el coche hacia la izquierda por una amplia calzada que, cinta de cemento y edificios suburbanos, corría a través de la llanura. El chofer aumentó la velocidad. Los anuncios se sucedían con abrumadora rapidez. Maltas reservados, comidas y bailes en el castillo Honolulu, curación espiritual e irrigación del colon, emparedados calientes como casas, comprad vuestro sueño ahora. Y detrás de los anuncios, las hileras de albaricoqueros y nogales matemáticamente plantados que pasaban como relámpagos, sucesión de rápidas perspectivas, precedidas y seguidas por un movimiento de avance y retroceso continuado en forma de abanico. Los enormes naranjales de verde oscuro y oro, cual otros tantos regimientos de kilómetro cuadrado, maniobraban reluciendo la luz del sol. En la lejanía, las montañas trazaban su interpretable gráfico de alza y baja. Tarzana, dijo el chofer de improviso. Allá, como testimonio, estaba el nombre suspendido en letras blancas atravesando el camino. Allí está el colegio Tarzana, continuó nuestro hombre, señalando a un grupo de palacios hispanos coloniales que se agrupaban en torno a la basílica románica. El C.O. Stoyle les acaba de regalar un auditorium. Doblaron a la derecha, siguiendo por un camino un poco menos importante. Los naranjales dieron lugar durante algunos kilómetros de enormes campos de alfalfa y de talluda hierba, y volvieron a reemplazarlo después, más exuberantes que nunca. En el interín, las montañas del borde septentrional del valle se iban acercando, e inclinándose desde el oeste, otra cordillera se asomaba por la izquierda. Continuaron adelante. El camino dio un giro repentino, dirigiéndose, al parecer, a un punto en donde las dos cordilleras venían a coincidir. De repente, por un resquicio entre dos huertos, Jeremías Pordalle descubrió una vista sorprendente. A poco menos de 1 kilómetro de piel de las montañas, como isla separada de una costa acantilada, se elevaba abruptamente desde el llano, en partes casi a plomo, un cabezo rocoso. En la cima del peñón, cual si se hubiera formado en él por una especie de eflorescencia, se alzaba un castillo. ¿Pero qué castillo? La torre central era semejante a un rascacielos. Los baluartes caían vertiginosamente con el fácil descenso de los diques de cemento, gótico de una goticidad elevada, por decirlo así, a la más elevada potencia, más medieval que lo fuera edificio alguno del siglo XIII. Pues aquel objeto, como Jeremías se sentía reducido a llamarlo, era medieval, no por una vulgar necesidad histórica, como Cousy, por ejemplo, o Alwink, sino por pura chanza y desconsideración. De un modo platónico, pudiera decirse, era medieval como solo un ocurrente, irresponsable arquitecto moderno desearía serlo, de un modo que solo los más competentes ingenieros modernos se encuentran equipados para hacerlo. Jeremías exclamó dando un respingo: ¿qué diablos es eso? Y señaló aquella pesadilla de la cima del cerro. Va, ahí es donde vive el C.O. Stoite, dijo el servidor, y sonriendo una vez más con el orgullo de propiedad por delegación, añadió: una bonita residencia de todas, verás, digo yo. Las naranjales se cerraron otra vez. Recostado en su asiento, Jeremías empezó a preguntarse, con un tanto de aprehensión, a dónde había venido a meterse cuando aceptó la oferta del señor Stoite. La paga era de príncipe. El trabajo, que consistía en catalogar los casi legendarios documentos Hauberg, sería delicioso, pero el cementerio, aquel objeto. Jeremías sacudió la cabeza. Él sabía, por supuesto, que el señor Stoite era rico, coleccionaba cuadros y tenía una propiedad digna de exhibirse en California, pero nadie le hubiera hecho nunca creer aquello. El humorístico puritanismo de su buen gusto se sentía horrorizado. Le aterraba la perspectiva de encontrarse con la persona capaz de semejante enormidad. Entre aquella persona y uno, ¿qué clase de contacto, qué comunidad de pensamiento o sentimiento podía jamás existir? ¿Por qué había enviado a buscarle a uno?
pues era por lo demás obvio que en modo alguno podían gustarle los libros de uno. Pero ¿habría él siquiera leído libro alguno? ¿Tendría él por ventura la más leve idea de cómo era uno? ¿Sería capaz, por ejemplo, de comprender por qué había uno insistido en conservar el nombre de las araucarias? ¿Sabría él apreciar el punto de vista de uno acerca? Estas ansiosas preguntas fueron interrumpidas por el ruido de la bocina, que el chofer sonaba con recia y ofensiva insistencia. Jeremías elevó la vista. 50 metros delante de ellos se arrastraba un vetusto Ford, tambaleándose a lo largo del camino, mal amarrado al techo. A los costados y a la zaga llevaba un escuálido cargamento de géneros caseros, rollos de colchones y ropa de cama, una estufa de hierro, un baño de hojalata. Al pasar velozmente junto a ellos, Jeremías pudo ver por un momento 3 niños anémicos de ojos mortecinos, una mujer que se envolvía los hombros con un pedazo de saco y un hombro de rostro sahareño y sin afeitar. «Temporeros», exclamó el chofer con tono de desprecio. «¿Qué es eso?», preguntó Jeremías. «Bah, temporeros», repitió el negro como si el énfasis fuera una explicación. «Me parece que esos han salido del basurero. Llevan placa de Kansas. Vienen a cosechar ombligos». «¿A cosechar ombligos?», repitió Jeremías con incredulidad. «Naranjas de ombligo», dijo el chofer. «Estamos en la estación. Buen año para ombligos, me parece». Una vez más surgieron el raro y una vez más apareció allí el objeto, más grande que nunca. Jeremías tuvo tiempo de estudiar los detalles de la construcción. Una muralla almenada circuía de la base de las colinas y había una segunda línea defensiva, según el más autorizado estilo post-cruzadas, más arriba, a medio camino. En la cima se alzaba el cuadrangular alcázar rodeado de edificios subsidiarios. Desde el cuerpo principal del castillo, la mira de Jeremías descendió hasta un grupo de edificios que él llamó ya no había, no muy lejos de pie a la montaña. De parte a parte, la fachada del mayor de ellos aparecía en las palabras «Residencia Stoite para niños enfermos», escritas con letras doradas. 2 banderas con las estrellas y franjas de los Estados Unidos, la una blanca, la otra con una S escrita en el centro, ondeaban a la brisa. Después un soto de nogales desnudos obstruyó la vista de nuevo. Casi al mismo momento el chofer paró el motor y echó los frenos. El coche vino suavemente a pararse junto a un hombre que caminaba a paso vivo por el herboso borde del camino. «¿Quiere usted subir al coche, Seo Propter?», exclamó el negro. El desconocido volvió la cabeza, le dirigió una sonrisa de reconocimiento y se acercó a la ventanilla del coche. Era un hombre corpulento, ancho de hombros, pero un tanto encorvado, de cabello castaño que empezaba a tornarse gris y de rostro que, según pensó Jeremías, semejaba al de esas estatuas que los escultores góticos labraban para colocar en lo alto de una fachada occidental. Rostro de repentinas prominencias y de pliegues y con cavidades profundamente sombreadas, otras enfáticamente toscas como para hacerlas impresionantes incluso a distancia. Pero aquel rostro particular, según seguía notando, no era meramente enfático. Y no solo lo era a distancia, era también un rostro para verse de cerca, también para la intimidad. Rostro sutil en que se daban los signos de sensibilidad e inteligencia al par que de pujanza, de suave y festiva serenidad, no menos que de la energía y el vigor. «Hola, Jorge», dijo el desconocido dirigiéndose al chofer. «Eres muy amable en detenerte por mí». «Caramba, de veras que me alegro de verle». «Seo Propter», dijo el negro cordialmente. Luego medio volviéndose sobre el asiento, agitó la mano con dirección a Jeremías y con flórida distinción de tono y modales dijo: «Tengo el gusto de presentarle a él, Portage de Inglaterra, Seo Portage. Este es el Seo Propter». Los 2 hombres se estrechan la mano y tras del consabido cambio de cortesías, el señor Propter subió al carruaje. «¿Viene usted a ver al señor Stoite?», preguntó mientras el chofer continuaba adelante. Jeremías sacudió la cabeza. Venía para llevar a cabo cierto trabajo. Había venido para estudiar unos manuscritos, los documentos Hauberg, para ser más exacto. El señor Propter escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza de vez en vez, y cuando Jeremías hubo terminado, permaneció por un momento en silencio. «Tómese un cristiano decadente», dijo al fin con tono mediabundo, «y los restos de un estoico. Mézclese bien con buenos modales, un poquito de dinero y una educación a la antigua.
Póngase a coser a fuego lento durante varios años en una universidad. Resultado, un erudito y un caballero. Bueno, peores tipos de seres humanos existieron. Emitió una carcajadita. Casi podría yo mismo tener la pretensión de haber sido uno de ellos. En cierta época, tiempo A, Jeremías le miró inquisitivamente. ¿Es usted acaso Guillermo Procter? ¿El Procter de los breves estudios sobre la Contrarreforma? Su interlocutor inclinó la cabeza. Jeremías le miró al par asombrado y gozoso. ¿Sería posible?, se preguntó a sí mismo. Aquellos breves estudios habían sido uno de sus libros favoritos. Siempre los había tenido por un modelo en su género. Bueno, que me emplumen, dijo en voz alta, empleando intencionalmente una locución de estudiante y como entre comillas. Había experimentado que tanto en lo escrito como en la conversación se obtenían efectos exquisitos por la aplicación juiciosa en un texto solemne oculto de una frase de la parla vulgar, retazo de impiedad o indecencia pueril. Que me condene, volvió a decir otra vez, y su conciencia de la intencionada bobería de las palabras le indujo a palparse la calva y a toser. Hubo otro momento de silencio. Luego, en lugar de hablar de los breves estudios como Jeremías esperara, el señor Procter se contentó con sacudir la cabeza y decir: la mayoría lo estamos. ¿Qué es lo que estamos la mayoría?, preguntó Jeremías. Emplumados, contestó el señor Procter. Condenados, en el sentido psicológico de la palabra, añadió. Las nogaledas se dieron por terminadas y una vez más, sobre la muralla de estribor apareció el objeto. El señor Procter señaló en dirección del mismo. Pobre Jostoite, dijo. Imagine con esa rueda de molino atada al cuello. Y eso por no decir nada de todas las demás ruedas de molino que les acompañan. ¡Qué suerte hemos tenido! ¿No le parece? Nosotros que jamás hemos tenido la oportunidad de ser cosa mucho peor que eruditos y caballeros. Y luego de otro silencio, pobre Jo, continuó mientras sonreía. Él no es ni lo uno ni lo otro. Le encontrará usted tan tantillo pesado, puesto que sin duda alguna trataría de intimidarlo solo porque el tipo humano a que usted pertenece lo acepte la tradición como superior al suyo. Y esto por no mencionar, dijo mirando el rostro de Jeremías con expresión al par de chanza y simpatía, que es usted la clase de persona que invita a la persecución, una pobre víctima, si no me equivoco, al mismo tiempo que un erudito caballero. Sintiéndose a la vez molestado por la indiscreción del individuo y conmovido por su amistosa solicitud, Jeremías sonrió nerviosamente e inclinó la cabeza. Tal vez, continuó el señor Procter, tal vez le sirva a usted de algo para ser un tanto menos víctima en lo que respecta a Jostoite. El conocer qué fue lo que proporcionó el impulso original para venir a condenarse justamente de esa manera. Y volvió a señalar hacia el objeto. Fuimos juntos a la escuela, Jo y yo, solo a Gachapancha, porque sucedía que Jo era el gordito de la localidad, el único muchacho gordo de la escuela durante aquellos años. Hizo una pausa, luego continuó cambiando de tono. Me he preguntado muchas veces por qué la gente se ha burlado siempre de la gordura. Quizás hay en ella algo intrínsecamente malo. Por ejemplo, no hay ni un solo santo que haya sido gordo, excepto por supuesto Santo Tomás de Aquino, y no veo razón alguna para suponer que este fuera un verdadero santo, un santo en el sentido popular de la palabra, que da la casualidad que es del verdadero sentido. Si Tomás es santo, entonces no lo es Vicente de Paul, y si Vicente es un santo, que evidentemente lo es, entonces no lo es Tomás, y quizás tenga algo que ver en ello aquella tremenda panza, quién sabe, pero de todos modos eso es, hablando de paso, de lo que ahora hablamos es de Jostoite. Y el pobre Jo, como iba diciendo, era un muchacho gordo, y siendo gordo era la cabeza de turco para todos los demás. Dios del cielo, y cómo la castigamos por sus deficiencias glandulares, y qué desastrosamente reaccionó a tal castigo. Sobrecompensación, pero he aquí mi casa, añadió mirando por la ventanilla mientras el coche disminuía la velocidad y se detenía frente a una casita blanca de un solo piso enclavada en medio de un grupo de eucaliptos. Ya continuaremos algún otro día, pero recuerde, si el pobre Jo se hace demasiado ofensivo, piense usted en lo que fue en la escuela y téngale lástima, y no se tenga lástima usted mismo. Bajó del coche, cerró la portezuela tras sí y haciendo abur al chofer con la mano, echó a andar con presteza por la senda y entró en la casa.
El coche continuó rodando hacia adelante, aturdido y consolado a un mismo tiempo por su encuentro con el autor de breves estudios. Jeremías quedó en su asiento mirando inerte por la ventanilla. Se hallaba muy cerca del objeto ahora, y de repente descubrió por la primera vez que la colina del castillo se hallaba circundada por un foso. A unos cuantos centenares de metros del borde del agua, el automóvil pasó por entre dos pilastras coronadas por heráldicos leones. Su paso era evidente e interceptó el invisible rayo luminoso de una célula fotoeléctrica. Pues no bien había pasado, el puente levadizo comenzó a descender. 5 segundos antes de que llegaran al foso, el puente estaba en su sitio. El coche rodó suavemente por él y vino a detenerse enfrente del portón principal de las murallas exteriores del castillo. El chofer se apeó y, hablando por un auricular telefónico, convenientemente ocultó en una aspillera, anunció su presencia. El rastrillo niquelado se elevó silenciosamente. Las dobles puertas de acero inoxidable giraron sobre sus goznes. El coche penetró por ellas, luego empezó a ascender. La segunda línea de murallas fue atravesada por otra puerta que se abrió automáticamente al aproximarse ellos. Entre el lado interior de esta segunda muralla y la ladera de la colina se había construido un puente de cemento armado, lo bastante grande para contener un campo de tenis. En el sombreado espacio de debajo, Jeremías vio una ojeada algo que le era conocido. Un instante después se daba cuenta de que era un duplicado de la gruta de Lourdes. La señorita Mausiple, ella es católica, apuntó el chofer, señalando con el pulgar en dirección a la gruta. Por eso la mandó a hacer para ella. Nosotros somos presbiterianos en nuestra familia, agregó. ¿Y quién es la señorita Mausiple? El chofer titubeó por un momento. Bueno, es una señorita que es una especie de amiga del CEO Stoite, explicó al fin. Luego cambió de tema. El coche siguió ascendiendo. Pasaba la gruta. Toda la ladera era un huerto de cactáceas. La carretera iba rodeando hacia la pendiente septentrional del Cabezo, y los cactus se tornaron hierba y arbustos. En una terracita extremadamente elegante, como lámina de modas de algún baje mitológico para uso de diosas, una ninfa de bronce de Giambolgona manaba sendos chorros de agua por sus pechos deliciosamente pulidos. Un poco más allá, tras un enrejado de tela metálica, había un grupo de mandriles en cuclillas entre las rocas o exhibiendo la obscenidad de sus pelados traseros. Siempre ascendiendo, el automóvil volvió a girar de nuevo y finalmente vino a hacer alto en una plataforma circular de cemento sostenida con modillones sobre un precipicio. Una vez más el servidor a la antigua usanza. El chofer, quitándose la gorra, desempeñó finalmente el papel de dar la bienvenida al joven amo de vuelta a su hogar en la plantación, y luego comenzó a descargar el equipaje. Jeremías Bordache fue a la balaustrada para asomarse al otro lado. El terreno descendía casi a tajo, cosa de unos 30 metros, y luego se curvaba en una escarpada rampa hasta el círculo interior de murallas y por debajo de estas, hasta las fortificaciones exteriores. Más allá se extendía el foso y al otro lado de este se extendían los naranjales. Am dunklen lau dien gold orange gloge, murmuró para sí mismo, y luego él cuelga entre la sombra las lucientes naranjas, semejantes a lámparas en noche de verdor. Decidió que la transcripción de Marvel era mejor que la de Goethe, y entre tanto las naranjas parecían haber cobrado brillo y significado. Para Jeremías la experiencia directa e inmediata era siempre difícil de recoger y le producía siempre una cierta desazón. La vida se tornaba segura y las cosas asumían significado solo cuando se habían convertido en palabras y se hallaban confinadas entre las cubiertas de un libro. Las naranjas se encontraban perfectamente encasilladas, pero ¿y el castillo? Se movió y, recostándose contra el parapeto, miró hacia arriba. El objeto amagaba insolemnemente enorme. Nadie había tratado poéticamente aquello. Nada de Chil de Roland, ni del rey de Thule, ni Marmión, ni la dama de Shaldo, ni Sir Leolie. Sir Leolie le repitió para sus adentros con perrita apreciación de absurdo romántico. Sir Leolie, el rico varón que poseía, ¿qué? Una mastina desdentada, pero el señor Stoite poseía mandriles y una gruta sagrada. El señor Stoite poseía un rastrillo niquelado y los documentos de la casa Hauberg. El señor Stoite poseía un cementerio semejante a un parque de atracciones y un castillo semejante
De repente se produjo un ruido sordo. La gran puerta claveteada del pórtico, que servía de entrada a la mansión condal inglesa, giró sobre sus goznes hacia atrás y por ella, como impulsado por un huracán, un hombrecillo rechoncho y macizo de cara roja y un mechón de cabellos blancos como la nieve salió a la terraza disparado sobre Jeremías. Su expresión no cambió al avanzar. Llevaba puesta la careta seria e impenetrable que los trabajadores norteamericanos suelen ponerse cuando tratan con extraños, con el fin de probar de seguro con la evitación de congraciadores sonrisas, que es el suyo un país libre y que no va uno a venirles con imposiciones a ellos. No habiendo sido criado en un país libre, Jeremías comenzó automáticamente a sonreír a aquel individuo, que adivinaba había de ser su anfitrión principal, el cual venía a toda marcha sobre él. Al topar con la resuelta ceñudez de aquel rostro, se dio cuenta súbitamente de su propia sonrisa, de que estaba fuera de lugar, de que le haría parecer como un tonto. Profundamente turbado, trató de reajustar la expresión de la cara. «El señor Pordage», dijo el desconocido con agria voz de ladrido. «Tanto gusto de verle. Mi nombre es Toite». Al estrecharle la mano, escrutó, sin sonreír aún, el rostro de Jeremías. «Es usted más viejo de los que pensaba», agregó. Por segunda vez aquella mañana, gesticuló disculpándose como maniquí que se exhibe a sí mismo. «Hoja del árbol caída», dijo. «Uno va para viejo». «Uno», el señor Stoite le cortó en seco. «¿Qué edad tiene usted?», preguntó con tonos recio y perentorio, como sargento de policía que interroga al ladrón capturado. 54. «¿Solo 54? El señor Stoite sacudió la cabeza. «A los 54 había usted de estar lleno de vida». «¿Qué clase de vida sexual es la suya?», preguntó de modo desconcertador. Jeremías trató de desechar su turbación riendo, parpadeó, se palpó la calva. «Mon beau, pinterrups et non ete, on fait le saul par la fin tresito». «¿Cómo?», dijo el señor Stoite frunciendo el ceño. «No sirve de nada hablarme a mí en lenguas extranjeras. No he tenido ninguna clase de educación», prorrumpió en relinchos de hilaridad. «Soy aquí el jefe de una compañía petrolera», dijo. «Tengo solo en California 2000 estaciones de benzina. No hay un solo hombre en cualquiera de ellas que no se haya graduado», relinchó, otra vez triunfalmente. «Vaya a hablarles idiomas extranjeros a ellos», permaneció un instante silencioso. Luego, siguiendo una tácita hilación de ideas, prosiguió. «Mi agente en Londres, el hombre que me busca allí lo que necesito. Él fue el que me dio su nombre. Me dijo que era usted un hombre que ni pintado para esos». «¿Cómo los llama usted?». «¿Sabe lo que quiero decir? Esos papeles que compré este verano». «Robert Howard», dijo Jeremías al par, que notaba con triste satisfacción que no se había equivocado en lo más mínimo. Aquel hombre no había jamás leído los libros de uno, jamás había tenido noticia siquiera de la existencia de uno. Sin embargo, no habían más que acordarse de que se había llamado Gachapancha cuando muchacho. «Howard», repitió el señor Stoite con desdeñosa impaciencia. «De cualquier modo, usted es el hombre». Y luego, sin pausa ni transición: «¿Qué era lo que decía de su vida sexual cuando me capuzó ese chaparrón en extranjero?». Jeremías rió incómodamente. Trataba uno de explicar qué era la normal a la edad de uno. «¿Qué sabe usted de eso? ¿De lo que es normal para su edad?», replicó el señor Stoite. «Vaya usted a ver al doctor obispo y háblelo de ello. No le costará un céntimo. Obispo tiene su paga, es el médico de la casa». Y cambiando de asunto con brusquedad: «¿Le gustaría a usted ver el castillo?». «Yo le acompañaré». «Oh, es usted muy amable», dijo Jeremías efusivamente. Y con la sola mira de hacer un poco de cortés conversaron. Añadió: «Ya he visto su panteón». «¿Visto mi panteón?», repitió el señor Stoite con tono de recelo que se transformó inmediatamente en cólera. «¿Qué demonios quiere usted decir?», gritó. Acobardado ante su ímpetu, Jeremías tartamudeó algo acerca del panteón Beverly y cómo había creído entender por las explicaciones del chofer que el señor Stoite tenía intereses financieros en la compañía. «Ah, ya comprendo», dijo el otro, un tanto más suave. «Verá con el ceño aún fruncido». Creí que quería decir Stoite, no concluyó la frase, dejando para que adivinara el desconcertado Jeremías que era lo que había creído. «Vamos», ladró, y echando bruscamente a andar se apresuró hacia la entrada de la casa.
El capítulo 3. Reinaba el silencio en la sala 16 de la residencia Stoite para niños enfermos. El silencio y la luminosa penumbra formada por las bajadas persianas. Era el periódico de descanso a media mañana. 3 de los 5 pequeños convalecientes se hallaban dormidos. El cuarto de ellos yacía con la mirada fija en el techo, mientras se hurgaba mediabundo la nariz. El quinto, una niña, cuchicheaba a una muñeca de cabellos tan rizos y arios como los suyos propios. Sentada junto a una de las ventanas, una joven enfermera se hallaba absorta en la última edición de Verdaderas Confesiones. El corazón le latió con violencia. Leía, con un ahogado grito, me oprimió más estrechamente contra sí. Hacía meses que habíamos luchado precisamente contra lo que ahora sucedía, pero el magnetismo de nuestra pasión era más fuerte que nosotros. La tumultuosa presión de sus labios había encendido una chispa de correspondencia en mi entemecido cuerpo. Germania murmuró: no me hagas esperar. ¿No querrás ser buena conmigo ahora, querida? Era tan dulce y al mismo tiempo tan despiadado. Despiadado como una enamorada quiere que lo sea el hombre a quien ama. Me sentí arrebatada por el flujo de... Se escuchó un ruido en el corredor. La puerta de la sala se abrió de par en par, como impulsada por un huracán, y alguien penetró apresuradamente en la habitación. La enfermera levantó la vista sobresaltada por la sorpresa que su completa absorción en el precio de la emoción hacía positivamente angustiosa. Su reacción inmediata fue de ira. ¿Qué es eso?, comenzó con indignación, y como luego reconociera al intruso, cambió de expresión. ¿Cómo, señor Stoite?, interrumpido por el ruido. El pequeño que se hurgaba la nariz bajo la mirada del techo. La muchachita apartó su atención de la muñeca. El tío Jo, gritaron simultáneamente, el tío Jo, despertando con sobresalto. Los otros se unieron al coro. El tío Jo, el tío Jo. El señor Stoite se sintió enternecido por la calurosa recepción. El rostro de Jeremías se encontrara tan intranquilizadoramente torvo, se aflojó en una sonrisa. En simulada protesta se tapó los oídos con las manos. «Me vais a ensordecer», gritó. Y luego aparta a la enfermera. «Pobres criaturas», murmuró. «Me hace sentir como si quisiera echarme a llorar». El sentimiento enroqueció su voz. Y cuando uno piensa en lo malitos que han estado, y sacudió la cabeza dejando la frase sin terminar, luego cambiando de tono y a propósito añadió, señalando con la mano a Jeremías Purdage, que había entrado tras él en la sala y permanecía próximo a la puerta, con expresión de azorada turbación. Le presentó al señor demonio, he olvidado su nombre. Purdage, dijo Jeremías, y se recordó a sí mismo que el señor Stoite en tiempo habíase llamado Aguachirle. Purdage, eso es, pregúntele lo que quiera de historia y de literatura, añadió en tono de mofa dirigiéndose a la enfermera. Lo sabe todo. Jeremías trató de protestar con modestia que el periodo de su dominio era solamente desde la invención de Osía hasta la muerte o Keats, cuando el señor Stoite volvió a los niños y con voz que ahogó la suya, recusante débilmente aflautada, gritó: «Adivinad lo que el tío Jo os he traído». Ellos trataron de adivinar: caramelos, bombones, globitos, conejitos de indias. El señor Stoite negaba una y otra vez con la cabeza triunfalmente. Finalmente, cuando los niños hubieron agotado su poder imaginativo, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de antiguo paño escocés y sacó primero un pito, luego una armónica, luego una cajita de música, luego una trompeta, luego una carraca, luego una pistola automática. Esta última, sin embargo, la volvió al bolsillo apresuradamente. «Ahora a tocar», dijo después de haber distribuido los instrumentos. Todos a una, 1, 2, 3, y marcando el compás con ambos brazos empezó a cantar. Allá a lo lejos junto al río Suaní. Ante este último, en la larga serie de sorpresas recibidas, el apacible rostro de Jeremías adquirió una expresión de mayor desconcierto aún. ¡Qué mañana! La llegada a la hora del alba, el servidor negro, el suburbio interminable, el panteón Beverly, el objeto entre los naranjales y su encuentro con el señor Procter, y aquel verdaderamente terrible Stoite. Luego, en el interior del castillo, los Rubens y el grandioso Creca del gran salón, el Vermeer del ascensor, los aguafuertes Rembrandt, a todo largo de los corredores de Winterhalter en la repostería. Después del Boudoir Louis,
15 de la señorita Mausimple con el Wateau y los dos Lancrets y la fuente de agua de soda perfectamente equipada a un alféizar rococo, y la señorita Mausimple misma, vestida de kimono naranja, bebiendo helado de grosella y menta en su mostrador particular. Había sido presentado a ella, había rehusado el ofrecimiento de un sorbete y había sido precipitado de nuevo, siempre a la misma máxima velocidad, siempre como si fuera en alas de un ciclón, a ver los demás objetos interesantes del castillo. La sala de asalto, por ejemplo, con frescos de elefantes del Sar, la biblioteca de madera tallada con Gringling Gibbons, pero sin libros, ya que el señor Stoite no se había decidido a comprar ninguno. El comedor pequeño con el fra angélico y amueblado al estilo del pabellón de Brighton. El gran comedor, modelo según el interior de la mezquita de Fatehpur Sikri. El salón de baile con los espejos y la techumbre de hondo artesonado. Los vidrios de color del siglo XIII en el retrato del piso onceno. El saloncito mañanero con el cuadro de Boucher. La Petite Morphile, cabeza abajo, sobre un sofá de satén rosa. La capilla importada en fragmentos desde Goa, con el confesionario usado por San Francisco de Sales en Annecy. El salón de ceremonias con brillares. La piscina interior de natación. El bar Segundo Imperio con los desnudos de Ingres. Los dos gimnasios. El salón de lectura de la ciencia cristiana, dedicado a la memoria de la difunta señora de Stoite. La clínica odontológica. El baño turco. Luego, abajo que te vas con el Vermeer, hasta las mismas entrañas de la montaña, para ver la bodega en donde habían sido almacenados los documentos Hauberg. Más abajo aún, hasta la cueva donde estaba el depósito de Spencer, las máquinas purificadoras del aire, el pozo y las bombas hidráulicas. Luego arriba otra vez, al nivel del suelo, a ver las cocinas, en donde el chino cocinero mayor había mostrado al señor Stoite el recién llegado envío de tortugas del mar Caribe. Arriba otra vez, al piso 14, donde estaba la habitación que Jeremías había de ocupar durante su estada en el castillo. Después, arriba de nuevo, 6 pisos más, a las oficinas, donde el señor Stoite dio algunas órdenes al secretario, dictó un par de cartas y sostuvo una larga conversación telefónica con sus agentes de Ámsterdam. Y cuando ésta hubo acabado, era la hora de ir al hospital. Mientras tanto, en la sala 16 se había reunido un grupo de enfermeras para ver al tío Jo sacudiendo a los Tokowski su blanca melena e incitando frenéticamente a su orquesta de sonidos cacofónicos para lograr más recios crescendos. Es como un niño grande el mismo, dijo una de ellas en tono de casi tierno regocijo. Otra, que evidentemente tenía inclinaciones literarias, declaró que aquello parecía algo de Dickens. ¿No le parece a usted? Porfió dirigiéndose a Jeremías. Él sonrió e hizo con la cabeza un signo vago de no comprometedor asentimiento. Una tercera, más práctica, manifestó su deseo de tener consigo la Kodak, injuena instantánea del presidente de la compañía petrolera Consul, de la Corporación de Tierras y Minerales de California, del Banco del Pacífico, de los cementerios de las costas occidentales, etcétera, etcétera. Soltó los nombres de las principales compañías del señor Stoite con fingida grandilocuencia. Es verdad, pero con admirada satisfacción, como un legitimista convencido. Con sentido humorístico enumeraría los títulos de un grande de España. Los periódicos pagarían su dinero por una instantánea semejante, insistió. Y como prueba de que lo que decía era verdad, continuó explicando que un muchacho amigo suyo trabajaba en una empresa anunciadora y debía estar bien enterado, y que justamente la semana pasada le había contado que el abultado rostro del señor Stoite, cuando dejó el hospital, estaba todavía iluminado de benevolencia y satisfacción. Le hace a uno sentirse feliz de jugar con esas pobres criaturas, repetía continuamente a Jeremías. Una amplia escalinata conducía de la entrada del hospital a la calzada. Al pie de las escaleras aguardaba el Cadillac azul del señor Stoite. Detrás de este había otro automóvil más pequeño, que no se hallaba allí cuando ellos llegaron. Una mirada de recelo anubló la radiante faz del señor Stoite tan pronto como lo vio. Secuestradores, chantajistas, nunca podía uno decir. La mano se dirigió al bolsillo de la chaqueta. ¿Quién hay ahí?
gritó en tal tono de furia que Jeremías creyó por un momento que se había vuelto loco de repente. Semejante a la luna apareció en la ventanilla del coche un rostro amplio y achatado que sonreía en torno de una mascujada punta de cigarro. «Oh, ¿eres tú, Clancy?», dijo el señor Stoite. «¿Por qué no me han dicho que estabais aquí?», continuó. Su rostro había enrojecido hasta oscurecer, tenía el ceño fruncido y la mejilla había empezado a crispársela. «No me gusta tener coches desconocidos alrededor. ¿Me oyes, Peters?», dijo casi gritando a su chofer, no porque éste tuviera nada que ver con ello, desde luego, sino porque se encontraba allí a la mano. «¿Me oyes lo que te digo?». Entonces se acordó de pronto de lo que le había dicho el doctor obispo la última vez que perdió los estribos con el mismo individuo. «¿Es que quiere usted de veras acortarse la vida, señor Stoite?». El tono del doctor al decirle esto había sido de fría chanza. Le había sonreído una expresión de cortés y sarcástica indulgencia. «Es que la inclinación le arrastra a usted inexorablemente a un ataque de apoplejía. Un segundo ataque, recuerde, y no se librará usted tan bien como la última vez. Bueno, si es así, puede usted seguir obrando como obra. Siga con lo mismo». Con un enorme esfuerzo de voluntad el señor Stoite se tragó el enfado. «Dios es amor», se dijo para sí. «La muerte no existe». La difunta Prudencia McGladrey Stoite había sido adepta de la ciencia cristiana. «Dios es amor», dijo de nuevo, y reflexionó que si la gente dejara de ser tan exasperante, él no tendría jamás necesidad de perder los estribos. «Dios es amor», era culpa de los demás. En el interín, Clancy había dejado el coche y grotescamente barrigudo y sanguivano subía las escaleras sonriendo con aire de misterio y guiñando el ojo al acercarse. «¿Qué sucede?», inquirió el señor Stoite, deseando por Dios que el hombre dejara de hacer tales guiños. «Oh, a propósito», añadió, «aquí te presento al señor Pordage», dijo Jeremías. Clancy se alegró de verle. La mano que le dio a Jeremías estaba desagradablemente sudada. «Tengo algunas nuevas que darle», dijo Clancy con una media voz ronca y conspiratoria, y se cubrió la boca con la mano de modo que sus palabras y el olor de su cigarro llegarían solo al señor Stoite. «¿Recuerda usted a Teitelbaum?», añadió, «aquel muchacho del departamento de ingeniería urbana». Clancy cabeceó. Uno de los muchachos afirmó enigmáticamente y volvió a guiñar el ojo. «Bueno, ¿y qué hay de él?», preguntó el señor Stoite. Y a pasar de ser Dios amor, su voz se tiñó de renaciente exasperación. Clancy lanzó una mirada a Jeremías Pordage. Luego, con el minucioso aparte de un Guy Fawkes hablando a Gatisby en el escenario de un teatro provinciano, tomó al señor Stoite del brazo y lo llevó unos pasos más allá. En lo alto de las escaleras, «¿Sabe usted lo que me ha dicho Teitelbaum hoy?», preguntó con aire retórico. «¿Y cómo demonios lo voy a saber? Mas no, Dios es amor. La muerte no existe». Sin amilanarse por las muestras de iracunda del señor Stoite, Clancy continuó con su representación. «Me ha dicho lo que ha decidido acerca de, bajo la voz aún más, acerca del Valle de San Felipe». «Bien, ¿y qué es lo que han decidido?». El señor Stoite estaba otra vez en los límites de la paciencia. Antes de contestar, Clancy se quitó la punta del cigarro de la boca, la tiró, sacó otro cigarro del bolsillo del chaleco, rompió el papel celofán que lo envolvía y se lo puso, sin encender en el lugar que ocupara el anterior. «Pues han decidido», dijo muy lentamente, como dando a sus palabras el pleno efecto dramático, «poner tuberías de conducción para llevar el agua hasta él». La desesperada expresión del señor Stoite dio lugar al fin a otra de interés. «¿Lo bastante para irrigar todo el valle?», preguntó. «Lo bastante para irrigar todo el valle», repitió solemnemente Clancy. El señor Stoite permaneció mudo unos momentos. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó al fin. «Teitelbaum cree que la cosa no será pública durante unas 6 semanas aún». «¿6 semanas?». El señor Stoite titubeó por un instante, luego se decidió. «Está bien, ocúpate de ello inmediatamente», dijo con el tono perentorio de quien está acostumbrado a mandar. «Ve tú mismo y lleva a algunos muchachos contigo. Compradores independientes, interesados en la cría de ganado. Quieren establecer un rancho elegante. Compra cuando puedas. A propósito, ¿cuál es el precio?». $12 al acre por término medio.
12, repitió el señor Stoite, y reflexionó que subiría al 100 tan pronto como pusiera la primera cañería. ¿Cuántos acres calculas que podrás obtener?, preguntó. Quizás unos 30,000. El rostro del señor Stoite irradió satisfacción. Bien, dijo con animación. Muy bien, ni mención de mi nombre. Por supuesto, añadió, y luego, sin pausa ni transición alguna, ¿cuánto va a costar, Teitelbaum? Clancy sonrió despectivamente. Oh, le daré 400 o 500 dólares. ¿Nada más? El otro hesitó con la cabeza. Teitelbaum está en el puesto de barajitas, o baratijas, dijo. No se puede permitir el lujo de pedir a lo gran capitán. Necesita el dinero. Lo necesita como el aire que respira. ¿Para qué?, preguntó el señor Stoite, que tenía un interés profesional por la naturaleza humana. ¿Juego? ¿Mujeres? Clancy sacudió la cabeza. Médicos, explicó. Tiene un pequeño paralítico. ¿Paralítico?, exclamó el señor Stoite como un eco, con tono de sincera compasión. Esa sí que es una lástima, titubeó con un momento. Luego, con súbita explosión de generosidad, dile que envíe aquí a la criatura, continuó, señalando con un gesto significativo hacia el hospital. El mejor hospital para las parálisis infantil de todo el estado, y no le costará nada, ni un solo céntimo. Diablo, eso se llama corazón, dijo Clancy con admiración. Verdadero corazón. Oh, eso no tiene importancia, dijo el señor Stoite, echando a andar hacia el coche. De lo que me alegro es de poder hacerlo. Recuerda lo que dice la Biblia de los niños. ¿Comprendes?, añadió. Me siento como nuevo cuando paso un rato con esas pobres criaturas de allí dentro. Le hace aún sentir calor aquí dentro y se golpeó la caja del pecho. Dile a Teitelbaum que envíe la solicitud para el chico, que me la envíe personalmente a mí. Yo me ocuparé de que sea aceptada enseguida. Subió al automóvil y cerró la portezuela tras de sí. Luego, dándose cuenta de que Jeremías se había quedado fuera, volvió a abrirla sin decir una palabra, farfullando una especie de excusa. Jeremías se coló adentro. El señor Stoite cerró de golpe otra vez la portezuela, bajó el vidrio y se asomó. Hasta la vista, dijo, y no pierdas un momento en el asunto de San Felipe. Lúcete, Clancy, y te daré el 10% de todo lo que exceda a 20,000 acres. Subió el vidrio y dio al chofer la señal del partida. El coche viró saliendo de la alameda e hizo rumbo hacia el castillo. Repantigado en un asiento, el señor Stoite pensaba en aquellas pobres criaturas y en el dinero que le produciría el negocio de San Felipe. Dios es amor, se repitió una vez más con momentánea convicción exhalando un susurro perceptible para su compañero. Dios es amor. Jeremías se sintió incómodo como nunca. El puente levadizo descendió al acercarse el Cadillac azul. El niquelado rastrillo se elevó. Las puertas de los muros interiores giraron para darles paso. En el campo de tenis de cemento pantinaban los 7 retoños de la cocinera china. Abajo, en la gruta sagrada, había un grupo de albañiles, manos a la obra. Al verlos, el señor Stoite gritó al chofer para que se detuviera. Están colocando una tumba para unas monjas, le dijo a Jeremías cuando se apearon del coche. ¿Unas monjas?, repitió Jeremías con sorpresa. El señor Stoite asintió y le explicó que sus agentes españoles habían comprado algunas esculturas y obra de hierro perteneciente a la capilla de un convento destruido por los anarquistas en los comienzos de la guerra civil. Al mismo tiempo enviaron también algunas monjas, añadió, embalsamadas, según creo, o quizás solo sean secadas al sol. No estoy bien seguro. De cualquier modo, ahí están. Afortunadamente tenía algo lindo donde colocarlas. Señaló al monumento que los albañiles procedían a colocar en el muro sur de la gruta, encima de un vasto sarcófago romano sobre un estrepaño de mármol. Veíanse las estatuas, debidas a algún anónimo albañil de la época jacobita, de un caballero y una dama, de gorguera ambos, y ambos arrodillados, tras los cuales, en 3 filas de a 3, había 9 hijas que iban en disminución desde la adolescencia hasta la infancia. Hic Jacet, Carolus, Franciscus Dials, Armiger, comenzó a leer Jeremías. Lo compré en Inglaterra hace 2 años, dijo el señor Stoite, interrumpiéndole. Y luego, volviéndose a los trabajadores, ¿cuándo daréis de mano a eso, muchachos?, les preguntó. Mañana a mediodía, puede que esta noche. No quería saber más que eso, dijo dando media vuelta. He de ocuparme de que saquen a esas monjas del depósito, dijo cuando volvieron al coche. Continuaron la marcha.
posado en la casi invisible vibración de las alas. Un picaflor debía agua en el surtidor que emanaba de uno de los pezones de la ninfa de Giambologna. Desde la jaula de los mandriles llegaba la chillona algarabia de peleas y copulaciones. El señor Stoite cerró los ojos. Dios es amor, repitió con la deliberada intención de prolongar la deliciosa condición de euforia en que le habían sumido aquellas pobres criaturas y las buenas noticias de Clancy. Dios es amor, la muerte no existe. Esperaba sentir aquel calor interior, semejante al que sigue a un trago de whisky, que sintiera al pronunciar las palabras anteriormente en vez de ello, como si un inmanente mal espíritu le estuviera jugando alguna treta. Se encontró con que sus pensamientos lloraron hacia los encogidos y apergaminados cadáveres de las monjas, hacia su propio cadáver, hacia el juicio final y las llamas. Prudencia McGladdenry de Stoite habían pertenecido a la ciencia cristiana, pero José Butch Stoite, su padre, había sido sandemaniano, y Leticia Morgan, su abuela materna, había vivido y muerto siendo darviana. Encima de su cama cuna, en el desván de la casita de madera de Nashville, en Tennessee, había colgado la inscripción en vivo color naranja sobre fondo negro. Cosa terrible es caer en las manos del Dios viviente. Dios es amor, afirmó el señor Stoite con desesperación. La muerte no existe, pero para pecadores como él, lo único que nunca morirá era el gusanillo. Si uno está siempre asustado de la muerte, había dicho obispo, moriría sin duda. El temor es un veneno, y no uno de los lentos tampoco. Haciendo otro enorme esfuerzo, el señor Stoite comenzó de improviso a silbar. La tonada era: voy haciendo heno al claro de luna en los brazos de mi nena. Pero la cara que vio Jeremías Pordage, y de la que como si hubiera sorprendido algún terrible e indecoroso secreto, apartó la vista inmediatamente. Era la cara de un condenado en capilla. Vaya amargao, murmuró el chofer mirando a su principal salir del coche y alejarse. Seguido de Jeremías, el señor Stoite anduvo apresurado, en silencio por el portal gótico. Atravesó un vestíbulo de columnas románicas semejantes a la capilla de Nuestra Señora de Durham, y el sombrero aún sobre los ojos penetró en la penumbra del catedral del gran salón. 30 metros por encima, el sonido de los pasos de ambos resonó en las bóvedas. Férreos, fantasmas, las armaduras permanecían inmóviles a lo largo de las paredes. Arriba, suntuosamente sombríos, los tapices del siglo XV formaban ventanales que abrían sobre un mundo de foliada fantasía. A un extremo de la cavernosa sala, iluminada por un foso de luz oculta, la crucifixión de San Pedro del Greco llameaba en la oscuridad. Cuán hermosa revelación de algo incomprensible y profundamente siniestro. Al otro, no menos brillantemente iluminado, colgaba un retrato de cuerpo entero de Elena Forment, vestida tan solo con una capa de piel de oso. Jeremías miró del uno al otro lado, del ectoplasma invertido del santo a la piel inequivocadamente untuosa y muscular de que Rubens tanto gustara y que tanto tocara y viera, de los tintes carnales ultraterrenos del blanco verdoso, ocre y vermellón, sombrados de transparente negror al crema y cálido rosado, al nacarado azul y verde del desnudo flamenco, dos lucientes símbolos incomparablemente vigorosos y expresivos. ¿Pero de qué? ¿De qué? Ese era, desde luego, el problema. El señor Stoite no prestó atención a ninguno de sus tesoros, sino que anduvo a zancadas por el salón, maldiciendo íntimamente a su enterrada esposa por haberle hecho pensar en la muerte, a fuerza de repetir que no existía. La puerta del ascensor estaba en una especie de tronera entre pilastras. El señor Stoite le abrió y la luz penetró en él, poniendo de manifiesto a una dama holandesa vestida de satén azul y sentada a un clavicordio, sentada, según pensó Jeremías, en el mismísimo corazón de una ecuación, en un mundo donde la belleza y la lógica, la pintura y la geometría analítica eran una sola y misma cosa. ¿Con qué intención? Para expresar simbólicamente qué verdades acerca de la naturaleza de las cosas. Una vez más, ese era el problema. Por lo que al arte se refiere, se decía Jeremías a sí mismo, ese es siempre el problema. Cierre la puerta, ordenó el señor Stoite. Y cuando estuvo cerrada, tomaremos un baño antes de comer, añadió.
y en una larga hilera de botones apretó el superior. Bueno, mis amados, pues hasta aquí he llegado en este libro que hace pensar a cada uno de vosotros. Pues es necesario que, si le gusta, pues compartan. Bye bye.